Bienvenidos una vez Moon S a su canal favorito, donde les traemos todas las novedades, los salseos Moon S jugosos y por supuesto, los bombazos que sacuden el mundo del espectáculo. Y hoy, amigos Moos, tenemos un noticiu superíndice 3N que va a hacer temblar los cimientos de Hollywood y por supuesto, de la televisión superíndice 3N turca. Porque hablamos de con diéresis por 1000 del inigualable, del irresistible Can Yaman. Rense para un viaje lleno de revelaciones, especulaciones y muchísima información superíndice 3N privilegiada. Hoy vamos a desentrar más menos el misterio de True S de una noticia que ha estado circulando como superíndice 3 Lbora, Can Yaman impacta. Cambió su contrato, el bombazo revelado. Lo has leído bien. Parece que nuestro Galu N turco favorito ha dado un giro inesperado en su carrera y claro, nosotros vamos a contarte absolutamente todo. Pero antes de sumergirnos en este mar de información superíndice 3N, quiero recordarles que si son tan fanáticos de Can Yaman como nosotros, si les encanta estar al día con todas las novedades del mundo del entretenimiento, o si simplemente disfrutan de un buen chisme, no olviden suscribirse al canal, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. A su estar vine al tanto de todos los secretos que tenemos para compartir, y ahora vamos al grano. Como saben, Can Yaman ha conquistado corazones en todo el mundo gracias a su talento, su carisma y, seamos honestos, su impresionante físico. Desde sus inicios en exitosas series turcas como Erkenci Kuay hasta su incursión en el mercado italiano con Viola come il mare, Can ha demostrado ser un actor versátil y con una capacidad innata para conectar con el público. Pero la pregunta que nos concierne hoy es, copyright ha pasado con su contrato, ¿por qué copyright este cambio repentino que ha generado tanta expectación superíndice 3N? Bueno amigos, la respuesta es muy compleja de lo que parece y tiene que ver con varios factores que han influido en la trayectoria profesional de Can en los últimos meses. Para entender este bombazo, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo y analizar las últimas decisiones profesionales de Can Yaman. Como recordar UDN, después copyright S de Lu con diéresis copyright sito arrollador de Erkenci Kuay, Can se convirtió superíndice 3 en un fenus superíndice 3 meno global. Su imagen se multiplicó superíndice 3 en portadas de revistas, su nombre se mencionaba en todos los rincones del mundo y las marcas se peleaban por tenerlo como embajador. En ese momento cantó mu superíndice 3 la decisión superíndice 3N de probar suerte en Italia, un mercado con una gran tradición superíndice 3N televisiva y cinematográfica. Participó superíndice 3 en varios proyectos, incluyendo la serie Sandokan, una ambiciosa adaptación superíndice 3N del club psicoliterario. Sin embargo, este proyecto sufrió superíndice 3 varios retrasos y complicaciones, lo que generó superíndice 3 cierta incertidumbre sobre el futuro de Can en Italia. Y aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Recordemos que Sandokan era un proyecto sumamente ambicioso. Se hablaba de una producción superíndice 3N a gran escala, con locaciones exu superíndice 3 ticas y un presupuesto considerable. La idea era revivir este club psico de la literatura y llevarlo a una nueva generación superíndice 3N de espectadores. Can Yaman fue elegido para interpretar al icónico Sandokan, un papel que podría haber catapultado su carrera a nuevas alturas. Sin embargo, los problemas comenzaron a surgir casi de inmediato. Primero, hubo dificultades para asegurar la financiación superíndice 3N completa del proyecto. Las productoras involucradas tuvieron que buscar inversores adicionales, lo que provocó superíndice 3 retrasos en el inicio del rodaje. Luego, la pandemia de COVID-19 azotó superíndice 3 el mundo, lo que obligó superíndice 3 a suspender la preproducción superíndice 3NY a replantear toda la logística. Pero los problemas no terminaron aún. También copyright N hubo desacuerdos creativos entre los productores y los guionistas, lo que llevó superíndice 3 a cambios en el guión y a la contratación superíndice 3N de nuevos miembros del equipo. Todo esto generó superíndice 3 una atmu superíndice 3 esfera de incertidumbre y frustración superíndice 3N, tanto para Can Yaman como para el resto del elenco y el equipo tu copyright Nico. A pesar de todos estos obstáculos, Can Yaman se mantuvo comprometido con el proyecto. Se preparó superíndice 3 físicamente para el papel, tomando clases de artes marciales y entrenando intensamente para estar en la mejor forma posible. También copyright N se involucró superíndice 3 activamente en el proceso creativo, aportando ideas y sugerencias para mejorar el guión y la caracterización superíndice 3N de su personaje.
Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, Kan comenzó superíndice 3 a sentirse cada vez frustrado con la situación superíndice 3N. Veo a CEU superíndice 3 sus esfuerzos y su dedicación superíndice 3N se vean obstaculizados por los constantes retrasos y las complicaciones burocráticas. Empezó superíndice 3 a cuestionarse si realmente valúa la pena seguir invirtiendo su tiempo y su energía en un proyecto que parecía destinado al fracaso. Fue entonces cuando surgió superíndice 3 la oportunidad de protagonizar Viola come il mare, una serie que lo emparejaba con la talentosa Francesca Chillemi. La serie fue un con diéresis copyright sito de audiencia en Italia y consolidó superíndice 3 la posición superíndice 3N de Kan como uno de los actores populares del país. Y esto, mis queridos chismosos, fue un soplo de aire fresco en medio de la tormenta Sandokan. Viola come il mare representaba una oportunidad para Kan de demostrar su talento en un contexto diferente. Era una serie ligera y entretenida que Sandokan, pero también copyright N le permitió explorar nuevas facetas de su personalidad y conectar con un público amplio. La serie fue un con diéresis copyright sito inmediato. La química entre Kan Yaman y Francesca Chillemi era innegable, y el público se enamoró superíndice 3 de sus personajes y de sus historias. Kan demostró superíndice 3 que no solo era un galud N con un físico impresionante, sino también copyright N un actor capaz de interpretar personajes complejos y conmovedores. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. Según fuentes cercanas al actor, Kan no estaba del todo satisfecho con las condiciones de su contrato actual. Al parecer, sentía que no tenía suficiente control sobre su carrera y que las decisiones creativas se tomaban sin su consentimiento. Además, existían ciertas cláusulas en su contrato que limitaban su capacidad para aceptar otros proyectos, tanto en Italia como en el extranjero. Esta falta de control, queridas comadres, es un veneno para cualquier artista. Imaginemos por un momento la situación superíndice 3N de Kan. Después copyright S de aún más menos os de duro trabajo y dedicación superíndice 3N, ha logrado alcanzar la fama y el reconocimiento a nivel internacional. Era uno de los actores solicitados de Italia y tenía ofertas de trabajo de todo el mundo. Sin embargo, su contrato le impidió aprovechar al máximo estas oportunidades. Sentía que estaba atrapado en una jaula de oro, rodeado de lujos y privilegios, pero sin la libertad de elegir su propio camino. Quería tener voz y voto en las decisiones que afectaban su carrera, quería poder seleccionar los proyectos que realmente le apasionaban y quería tener la flexibilidad de explorar nuevas opciones y desafíos. Estas tensiones, sumadas al deseo de Kan de explorar nuevos horizontes y desafíos profesionales, llevaron al actor a tomar una decisión superíndice 3N drástica, renegociar su contrato con la productora italiana. Y aquí viene el bombazo que les prometo. Kan Yaman logró superíndice 3 cambiar los copyright minos de su contrato y obtener mayor autonomía sobre su carrera. Aplaudo esta valentua. Su amigos parece que Kan ha dado un golpe sobre la mesa y ha conseguido que sus demandas sean escuchadas. Según nuestras fuentes, el nuevo contrato de Kan le permite tener mayor injerencia en las decisiones creativas de sus proyectos, como también copyright N le da mayor libertad para aceptar otras ofertas de trabajo, tanto en Italia como en el resto del mundo. ¿Qué copyright significa esto para el futuro de Kan Yaman? Bueno, las posibilidades son infinitas. Por un lado, podrá seguir trabajando en Italia, protagonizando nuevas series y películas que le permitan consolidar su posición superíndice 3N como uno de los actores importantes del país. Por otro lado, podrá aprovechar su nueva libertad contractual para explorar otros mercados, como Hollywood, o incluso regresar a Turquía para protagonizar una nueva serie que lo consagre nuevamente como el rey de las telenovelas. De hecho, ya se rumorea que varias productoras de Hollywood han mostrado interés copyright S en trabajar con Kan Yaman. Su talento, su carisma y su legión superíndice 3N de fans en todo el mundo lo convierten en un activo muy valioso para cualquier proyecto cinematográfico o televisivo. Y seamos sinceros, Hollywood necesita una inyección superíndice 3N de carisma turco. Pero eso no es todo. También copyright N se ha especulado con la posibilidad de que Kan Yaman decida crear su propia productora, lo que le permitirá tener un control total sobre su carrera y producir proyectos que realmente le apasionen. Esta será una jugada muy audaz, pero también copyright N muy inteligente, ya que le permitirá a Kan definir su propio camino y dejar su huella en la industria del entretenimiento, un verdadero visionario. Imaginemos a Kan Yaman como productor ejecutivo de su propia serie.
Tendrá la oportunidad de elegir a los directores, los guionistas y los actores que mejor se adapten a su Visiu Superíndice 3N. Podrá crear historias originales y arriesgadas, sin tener que preocuparse por las restricciones impuestas por las grandes productoras. Será un verdadero artista independiente con la libertad de expresarse y de crear sin límites. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. Pero lo que es seguro es que Can Yaman ha demostrado ser un hombre ambicioso, decidido y con una gran Visiu Superíndice 3N de futuro. Su decisión Superíndice 3N de renegociar su contrato es una prueba de ello. Es un hombre que sabe lo que quiere y que estuvo dispuesto a luchar por conseguirlo. Y eso, mis queridas amigas, es algo que admiramos y respetamos profundamente. Ahora bien, ¿cuáles son las implicaciones de este cambio de contrato para Viola come il mare? Esa es una pregunta que muchos se están haciendo. Pues bien, según nuestras fuentes, Can Yaman sigue comprometido con la serie y estuvo dispuesto a participar en futuras temporadas. Sin embargo, su nuevo contrato le permitirá tener mayor control sobre la dirección Superíndice 3N que tomaru, su personaje y asegurarse de que la serie siga siendo fiel a su Visiu Superíndice 3N artística. Es decir, veremos un Can Yaman involucrado y comprometido con la calidad de la serie. En resumen, amigos míos, el bombazo del cambio de contrato de Can Yaman es una noticia que tiene el potencial de transformar su carrera para siempre. Le da mayor libertad, mayor control y mayor poder de Decision Superíndice 3N. Y como saben, en el mundo del espectáculo, el poder es la clave para alcanzar el ucondiéresis copyright cito. Este cambio no solo beneficia a Can, sino que también Copyright N podrá asentar un precedente para otros actores que buscan mayor autonomía en sus carreras. Pero no nos olvidemos de una cosa importante, detrás de todo este glamour y este salseo, hay un ser humano con sus propias ambiciones, sus propios más menosos y sus propias inquietudes. Can Yaman es un actor talentoso, un hombre carismático y una figura pública que ha sabido ganarse el cariño más menoso del público. Y como tal, merece todo nuestro respeto y apoyo. Debemos recordar que la fama conlleva una gran presión Superíndice 3N, y que es importante apoyar a nuestros artistas favoritos en sus decisiones y proyectos. Así que desde AQ, le deseamos a Can Yaman todo lo mejor en esta nueva etapa de su carrera. Estamos seguros de que nos sorprenderá con nuevos proyectos, nuevos personajes y nuevas emociones. Y por supuesto, estaremos AQ para conturselo todo. Le mandamos toda la buena vibra y esperamos verlo brillar a UNMUVS. En conclusión, Superíndice 3N, hoy hemos explorado a fondo la impactante noticia del cambio de contrato de Can Yaman, revelando los motivos de esta decisión Superíndice 3N y las posibles implicaciones para su futuro profesional. Hemos visto Superíndice 3Mo este cambio le otorga mayor autonomía y control sobre su carrera, abriendo un abanico de posibilidades tanto en Italia como en el extranjero, incluyendo la posibilidad de incursionar en Hollywood o regresar a la televisión Superíndice 3N turca. Es un momento crucial en la carrera de Can y estamos ansiosos por ver qué copyright le depara el futuro. Quiero agradecerles de corazón Superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad y que hayan encontrado la información Superíndice 3N útil e interesante. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayendo copyright dándoles las noticias jugosas y los chismes candentes del mundo del espectáculo. Ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué copyright opinan de esta decisión Superíndice 3N de Can Yaman? ¿Creen que es una buena jugada para su carrera? ¿Du Superíndice 3N les gustaría verlo actuar en el futuro? Los leo a todos. Queremos saber sus opiniones y generar un debate interesante sobre el futuro de Can Yaman. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó Superíndice 3, compartirlo con sus amigos y familiares amantes de Can Yaman y lo muy importante suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. A su estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo. Su suscripción Superíndice 3N es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayendo copyright dándoles contenido de calidad. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta la Superíndice 3. Y recuerden, sigan chismorreando.